nuevamente, vamos a continuar con las actividades del día de hoy. Ahora es el turno de la materia de matemáticas. Vamos a seguir trabajando relacionado a la lección de ayer, que fue la tabla de frecuencias. Vamos a analizar cuál es la moda en un conjunto de datos. Recuerda que las tablas de frecuencia nos van a ayudar a sintetizar datos que podemos obtener de situaciones cotidianas como una encuesta o una entrevista. Recuerda que la tabla de frecuencias nos va a ayudar a verificar cuántas veces se repiten los datos que tenemos. La tabla de frecuencias se va a componer de columnas que, como sabes, son estas verticales. Ayer habíamos señalado que cada una de estas columnas debe tener su encabezado, que nos va a indicar qué elemento es el que se va a enlistar en la parte de abajo. En este caso, nuestra primera columna se llama zona arqueológica, así que los nombres de las zonas arqueológicas van a ir debajo. La segunda se llama conteo, así que aquí vamos a llevar el conteo de la frecuencia. Y por último, la frecuencia que vamos a enlistar con números. Recuerda que cada una de las líneas horizontales se llama fila y cada una de las cajitas que se forman se llaman celdas. El día de ayer empezaste a resolver los ejercicios del libro. Tenías que haber realizado una tabla de frecuencias que nos enlistaban la fruta favorita de un grupo. El día de hoy vamos a continuar resolviendo esa lección. Vamos a empezar en la página 177. Dice, lee, observa y completa. En el centro de salud dieron una plática sobre planificación familiar y al inicio preguntaron a las familias cuántos hijos tenían. Con esos datos elaboraron la siguiente tabla de frecuencias. Tienes ahí una tabla que tiene 3 columnas. La primera es sobre los hijos, la segunda es el conteo y la última es la frecuencia. Observa bien la información que hay ahí. Para completar el texto, tienes que escribir cuál es la moda. Recuerda que la moda es el dato que más se repite. La moda va a ser siempre el número mayor que aparezca en la frecuencia. También podemos tener el número más pequeño y ese número es el que menos se va a repetir. Para obtener la frecuencia total, recuerda que debes realizar la suma total de cada una de las frecuencias y así podemos saber a cuántas personas se le hizo esa entrevista o esa encuesta. Observa detenidamente la tabla y completa la información. En el siguiente punto, número 3, dice, lee, organiza los datos en una tabla de frecuencias y responde. Para poder armar paquetes turísticos, en una agencia de viajes preguntaron a diferentes personas cuál era la zona arqueológica que les gustaría visitar. Esto indicaron. Y tenemos ahí datos no agrupados. Tenemos solo la lista de respuestas. Con eso yo ya te ayudé. Como puedes ver, tú vas a completar la tabla de frecuencias con la siguiente información. Tenemos distintas zonas arqueológicas, en este caso 6 diferentes. Palenque, Tulum, Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá y Cholula. Para hacer el conteo, recuerda que es más fácil ir haciendo conjuntos de 5. 1, 2, 3, 4 y el 5, esta barra diagonal. Entonces, Palenque tiene un conteo de 5, así que su frecuencia es 5. Tulum, un conteo de 7, frecuencia 7. Teotihuacán, conteo 4, frecuencia 4. Monte Albán, frecuencia 2, conteo 2, perdón, frecuencia 2. Chichén Itzá, conteo 3, frecuencia 3. Y Cholula, conteo 1, frecuencia 1.
De esta manera tú debes llenar la tabla que aparece en esta actividad. Recuerda que para obtener la frecuencia total debemos hacer la suma de todas las frecuencias. En este caso tenemos un total de 22. Entonces, ¿ya observaste cuál es la moda? Recuerda que es la frecuencia más alta, es decir, el que más se repite. De todas las zonas arqueológicas, ¿cuál sería la moda? ¿Cuál es el que tiene menor frecuencia? Recuerda que debes buscar el número menor. Y para obtener la frecuencia total, no olvides realizar tu suma. Una vez que hayas terminado esa actividad, vamos a continuar en la página 178. Dice, lee, observa las tablas de frecuencia y colorea las respuestas. Marla elabora recuerdos para fiestas. A continuación, aparecen las tablas de frecuencia de los que hizo en mayo y en julio, pues en junio se fue de vacaciones. En esta ocasión tenemos dos tablas de frecuencias. Lo que debes hacer es observar detenidamente cuáles son las cantidades que aparecen. En esta ocasión no tenemos conteo, solo tenemos frecuencia. Y nos hace falta sacar la frecuencia total para saber el total de recuerdos que ella hizo. Con esa información, tú vas a resolver las siguientes preguntas. Dice, en total, ¿Marla elaboró en ambos meses? Tienes que sacar primero la frecuencia total de mayo y luego la frecuencia total de julio y después sumar ambos resultados. Así vas a poder obtener la respuesta a esta pregunta. La siguiente dice, el recuerdo que tuvo mayor frecuencia en mayo fue... Observa la tabla de mayo y encuentra la moda. Ese es el número que tiene mayor frecuencia. La siguiente pregunta dice lo siguiente. El recuerdo que duplicó su frecuencia de mayo a julio fue... Duplicar es que se hizo el doble. Entonces, debes buscar un recuerdo que tenga el doble en julio de lo que tenía en mayo. Siguiente pregunta dice, las modas de los recuerdos de ambos meses tuvieron una frecuencia de... Debes encontrar el número con mayor frecuencia en el mes de mayo y otro con mayor frecuencia en el mes de julio. Una vez que los tengas, realiza una suma para que puedas contestar a esta pregunta. La siguiente pregunta dice, de mayo a julio disminuyó la mitad de frecuencia de... La mitad, recuerda que es dividir en dos partes iguales, así que debes observar ambas tablas y ver cuál de esos recuerdos se obtuvo la cantidad dividida en dos. Divídelas en dos y observa cuáles son los que obtuvieron la mitad de la frecuencia. En esta ocasión van a ser dos, así que en el inciso E vas a elegir dos respuestas. La última pregunta dice, el recuerdo que más aumentó su demanda de mayo a julio fue... Debes ver cuál es la diferencia de frecuencias de entre los recuerdos de mayo y los recuerdos del mes de julio. En el punto número 5 dice, lee la gráfica y completa la tabla. En esta ocasión debes recordar los elementos de la gráfica de barras. Recuerda que es la representación gráfica de un conjunto de datos que se van a expresar a través de barras. Dice, se les preguntó a los estudiantes cuánto gastaban diariamente en transporte para ir de su casa a la escuela. Después, los datos se vaciaron en una tabla y en una gráfica. La gráfica ya está hecha, pero la tabla está incompleta, así que antes de resolver, tienes que completar esta tabla. El gasto está titulado y se encuentra de manera horizontal en la gráfica de barras. Vas a rellenarlo con los datos que tienes, que en esta ocasión son 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos y 40 pesos.
La frecuencia está marcada de manera vertical. Observa hasta qué número alcanza cada uno de estos datos y completa los datos de la frecuencia. Una vez que lo hayas hecho, vas a poder resolver los incisos del A al C. El punto número 6 es muy sencillo, porque nos habla acerca de las definiciones que hemos visto a lo largo de esta lección, como lo es la tabla, la moda, la frecuencia y la gráfica de barras. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes escribirme sin problemas. Espero que este video haya sido de ayuda. ¡Nos vemos!